ver. Ya. Buenas tardes, chicos. Como decía la licenciada, soy Eugenia González. Estoy haciendo las prácticas en la institución educativa de ustedes, lo que me está dirigiendo la licenciada Sara Pacheco. El día de hoy hemos preparado con la ayuda de la licenciada el tema de lo que es el grupo de Guayaquil. Y el objetivo de este tema es poder seleccionar y examinar textos literarios y poder tener un diálogo con la historia y la cultura tanto de nuestro Ecuador como a nivel internacional. Entonces, lo que vamos a tratar es, como les decía, el grupo de Guayaquil. Para eso yo les voy a compartir unas diapositivas para que más o menos ustedes también vayan viendo un poco de información. A ver, ¿sí pueden ver? ¿Sí? Sí, licenciada. Ya. Sí, licenciada. Ya, el grupo de Guayaquil. ¿Qué es el grupo de Guayaquil? En 1922 se produce la primera huelga de trabajadores, fue reprimida violentamente y desencadenó una gran masacre que marcó las páginas de la historia de los movimientos sociales en Ecuador. Un panorama sombrío cargado de injusticia y pobreza, donde la clase trabajadora era utilizada como mano de obra barata y las clases más altas se lucraban gracias a sus condiciones laborales. Ya. La huelga general de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil fue una huelga convocada dentro de las manifestaciones iniciadas en los primeros días de noviembre. Esta huelga se convierte en una masacre perpetrada por el ejército del Ecuador, autorizada por el entonces, que era en esa época el presidente de la República, el señor José Luis Tamayo. Ya, ¿por qué se da esta masacre? Porque las personas que estaban protestando en sí, que eran los obreros, estaban pidiendo la liberación de un grupo que fueron retenidos dentro de estas protestas. Entonces, digamos que los aires se calientan ahí, el presidente da la orden en que el ejército intervenga en esta huelga a todo lugar, sin importar las consecuencias. Una de las consecuencias fatales fue la muerte de muchos ciudadanos, muchos civiles en Guayaquil. El 15 de noviembre de 1922, todos los años, es recordada por las organizaciones de los trabajadores, quienes colocan ofrendas florales y cruces en el río Guayas en honor de los fallecidos. Ya este es un preámbulo ya para iniciar lo que es el grupo de Guayaquil. Desde ahí empieza, digamos, la historia de esta generación. Para los años 30, cierto movimiento cultural empieza a manifestarse con una fuerza notable, así como nace el grupo Los Cinco de Guayaquil, como se los conoce comúnmente al grupo de Guayaquil. ¿Por qué se les conoce como Los Cinco de Guayaquil? Porque son 5 personajes que luchan por los mismos ideales, que tienen las mismas creencias, los mismos conceptos de vida, los mismos sueños, incluso comparten muchas características comunes en su literatura. Son 5 jóvenes escritores unidos por la misma ideología, como les decía, política y social. Se unieron por sus creencias, semejanzas literarias. Este grupo escribe sobre la vida del montubio, del indio, del obrero ecuatoriano. El grupo de Guayaquil fue un colectivo de escritores guayaquileños que desarrollaban literatura social y trataban temas del folclore, la mitología y la historia de la costa ecuatoriana. Eran seguidores del realismo social. Entonces, la expresión del realismo social en la denuncia de los maltratos que viven ciertos pueblos del Ecuador. El grupo de Guayaquil renovó la literatura ecuatoriana de los años 30 a través de una obra profunda, costumbrista de denuncia y contenido social. Su escritura se enfoca en la vida del montubio, del indio, del obrero ecuatoriano. Dentro de sus obras vamos a ver mucho acerca de estos temas, de cómo era el diario vivir de los montubios, de los obreros en la costa. A ver, continuamos con la siguiente. Las características. Las características de este grupo de escritores era el uso de la jerga popular. El uso de la jerga popular costeña, del dialecto común de las personas costeñas. En sus obras se reflejan la preferencia por el ambiente rural. El mensaje de sus obras eran sobre conciencia social, expresaban sus quejas sobre la política. En sus obras utilizaron el habla popular costeña, sin omitir lo que nosotros comúnmente conocemos como malas palabras. En sus obras vamos a encontrar, digámoslo así, las malas palabras que se utilizan dentro de los montubios. Entonces vamos a encontrar mucho que ellos no omitían eso, ellos igual lo plasmaban en sus obras.
También vamos a encontrar lo que son las obras, están llenas de situaciones exageradas, extremistas, como asesinatos, vamos a encontrar historias de violaciones, pactos diabólicas, supersticiones, etcétera. Tiene una preferencia por el ambiente rural, como se decía, entonces siempre va a estar enmarcado el personaje del pueblo, de la parte rural, el campesino, de la costa. El mensaje que dejan sus obras es de conciencia social, expresando en ellas lo que son las quejas, analizando problemas sociales y políticos de aquella época. El grupo con los tres integrantes, a ver, el grupo de Guayaquil inicia con tres integrantes, que es el señor Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y Demetrio Aguilera. A ver, este trío junta sus conocimientos y empieza a crear cuentos como son El Cholo y El Montubio, enfatizando sus costumbres. Tiempo después incorpora a dos escritores que ya tenían reconocimiento en Guayaquil, como José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco. Son 5 jóvenes escritores, todos con una misma ideología política, social, con mismas preferencias literarias, compartiendo características en sus diferentes obras sin perder cada uno el propio toque personal que tenía en cada expresión de sus obras. En Guayaquil existe un monumento que rinde homenaje a este grupo literario, que tiene el nombre, el grupo de Guayaquil. El nombre del monumento hace referencia a una metáfora de Enrique Gil Gilbert. La realidad, nada más que la realidad, era como 5 como un puño. Es una metáfora que se convierte en una carta de identidad de presentación del grupo. Este monumento lo podemos encontrar lo que es en el malecón. Es un monumento, un puño que está sobre, se podría decir unas hojas. En la parte de abajo encontramos toda la cara de los 5 personajes. Es en honor a ellos que se hace este monumento. Como decía, su lema era la realidad y nada más que la realidad. Los 5 de Guayaquil son un ejemplo de cultura y amor por la realidad de su ciudad, que vivían duros momentos en esas épocas. Ellos plasman todo esto en sus obras, tratando de hacer conocer a la sociedad lo que está viviendo su grupo, su pueblo, la cual fue llevada a grandes obras que merecen ser conocidas por los ecuatorianos. Son obras muy importantes que uno debería adentrarse y conocer, y así para poder tener una experiencia por medio de la lectura de lo que se vivía en esa época con estos grupos sociales y las marginaciones que ellos tenían, cómo se les permitía, no tenían libre expresión, no podían hacer una denuncia de lo que ellos vivían ante la sociedad. Por ejemplo, una de las obras muy importantes que tenemos es Las Cruces sobre el Agua. Las Cruces sobre el Agua es una novela publicada en el año de 1946, escrita por el señor Joaquín Gallegos Lara, que lo situó entre los iniciadores del tema urbano en la narrativa ecuatoriana. La culminación y detonante argumental es la masacre de los obreros del 15 de noviembre, de la huelga que les hablaba al comienzo. Trata esta obra todo acerca de lo que es de la huelga, por qué se da, antes de la huelga, la historia del pueblo, de lo que estaba viviendo, porque las características, los objetivos en esta huelga, qué es lo que quieren conseguir, por qué se da la masacre, a nombre de quién, por orden de quién se da la masacre. Entonces es una obra muy importante que demuestra y sienta muchos antecedentes históricos en lo que es en Guayaquil. La novela corresponde a una época avanzada del realismo socialista ecuatoriano, ya menos costumbrista, y desplazando su escenario hacia las ciudades, donde el autor ubica a los protagonistas, lo que son ya en la parte rural, a las personas humildes, marginados, a los que están viviendo esta situación. Entonces son lo que serían los montubios, las personas que se dedican al trabajo forzado, al trabajo mal pagado, a los que no tienen derecho a la educación, no pueden asistir a distintos lugares, como por ejemplo a teatros, a iglesias, incluso no podían entrar ellos. Por su contenido histórico y sociológico es una obra clásica de la literatura ecuatoriana, más que todo porque se centra bastante en lo que es en la huelga que se dio y la masacre y todo lo que se fue ahí, sus derechos que no se respetaron, el hecho de matar a las personas sin razón y no respetas el derecho a la vida que cada uno tenemos, simplemente matarlos y dejarlos ahí
poner como excusas que no, que simplemente organizaron una huelga, que pusieron lo que es en desorden la ciudad y no hicieron caso a lo que estaban pidiendo los militares, entonces ellos echaron, lo como se dice comúnmente en Guayaquil, echaron balas sin importar a quién caía. Padeció mucha gente, se perdieron muchas personas, padres de familia, y quedó un dolor muy profundo en la ciudad, o sea, y hasta ahora dentro de la historia es algo que se les marcó a ellos como ciudad mismo, como la ciudad de Guayaquil. La masacre del 15 de noviembre de 1922 se considera una gesta heroica del proletariado ecuatoriano. O sea, se dice mucho, por ejemplo, que los obreros, pero en realidad en esta masacre los que más participan en esta huelga son los artesanos, porque en ese tiempo, por ejemplo, había muchas personas que se dedicaban a su propio negocio, a la alfarería, no, a la construcción, por ejemplo, de cosas de madera, de lo que ellos podían hacer y subsistir, que se les ponía dentro de los artesanos. Ellos son los que se involucran bastante en la huelga para poder pedir cambios que les privilegien a ellos un poquito y poder subsistir en esos tiempos, poder tener derechos a un poco más de sueldo, a tener derechos también legales, a tener derechos para poder ellos subsistir de mejor manera. Entonces, son las personas que dan y quedan como heroicos en ese tiempo dentro de Guayaquil, porque es donde se marca la historia, donde se quiere dejar mucho al lado lo que es la parte en que se les menospreciaba, de que vivían sin poder defenderse de ninguna manera. Es lo que les puedo compartir acerca del tema que me puse yo también a buscar un poquito de información. Licenciada, no sé si usted también nos puede, no sé, ayudar con un poquito más, que usted está más al tanto. Muchas gracias, muy bien su exposición. Gracias, jóvenes, también por su atención. Eso es muy importante. Bueno, pues este es un grupo, la generación del 30, un grupo que realmente ha dejado huella en la literatura ecuatoriana, no solamente por las obras que escribió, sino por lo que significan sus obras. Sus obras significan un antes y un después en la literatura ecuatoriana, por el hecho mismo de que utilizaron a la literatura como un elemento para denunciar las injusticias sociales, el tema del indio, cómo era explotado, el tema del Montubio, que ya lo dijo muy acertadamente Eugenia. Todos estos temas se traducen en obras literarias que a su vez son un legado para ustedes, jóvenes. En muchas ocasiones nos quejamos, bueno, me quejo yo y he escuchado también quejas, que de pronto falta que haya esa vena de protesta en nuestros jóvenes. De pronto nos quedamos demasiado callados o impasibles ante una situación dolorosa y dura. Pues sepan que hubo un grupo de literatura especialmente conformado por guayaquileños, pero también está el grupo de la Sierra, también está escritores en Loja, escritores de Cuenca, que se unieron a la generación del 30 y que hicieron que esta literatura trascienda a través del tiempo. Si ustedes buscan en un mapa literario, pues van a encontrarse con la situación de que Guasipungo, una de las obras clásicas de la literatura ecuatoriana, pues forma parte ya de la historia. Entonces, eso les queríamos compartir. Creo que ahora va a hacer una evaluación. Sí, también Nada dice, más que eso. estaba leyendo que, por ejemplo, en esos tiempos en Guayaquil era difícil acceder a obras literarias. Bueno, en todo el país mismo, o sea, en Guayaquil existía, me parece, una editorial que era, decían, extranjera y no era fácil acceder a un libro, a poder uno tener un poco de lectura, como ahora se hace con facilidad, ¿no? Y que otra vía en Quito. Entonces, me parece que en esa época era tan difícil y era tan privilegiado poder leer un libro. O sea, ahora nosotros simplemente entramos a internet y encontramos hasta un resumen. En esa época, incluso un libro para personas que tenían el suficiente poder económico, aún así no lo podían adquirir, no podían encontrar un solo libro para poder leer. Así es verdad. Lamentablemente, ya no hablemos solamente del 22, ya en nuestra época, que somos del 80 más o menos, que es la época en la que en la que yo estudié, en verdad, cuando queríamos acceder a un libro en una biblioteca, era una verdadera lucha y esperamos que el compañero o la compañera devuelvan ese libro para nosotros poder utilizarlo, porque de verdad son muy caros los libros, es difícil el acceso, hay editoriales muy reducidas. Sin embargo, la situación actual se ha modificado. Ustedes pueden encontrar en línea, en internet, los libros, muchos libros gratis, muchas páginas que les ofrecen ese servicio y eso también hay que utilizarlo como una ventaja.
Ya, como decía la licenciada, entonces más o menos para hacer un preámbulo en lo que la información que recibimos en este momento acerca del grupo de Guayaquil, si es que podemos hacer una pequeña sinopsis como un mínimo resumen de lo que percibieron ustedes acerca de este tema, lo que les parece importante resaltar, sería como primer punto. Y segundo punto, también hablar un poco de las características de la literatura del grupo de Guayaquil. Estas dos cuestiones lo podemos hacer por medio del chat, entonces, para poder así un poquito reforzar o ver cada uno qué opina acerca de este tema, entonces, qué podemos enfatizar más en ello. Chicos, entonces escuchen estos dos puntos. El primero hablaba de una pequeña sinopsis acerca de la historia del grupo de Guayaquil y en la segunda una característica que a ustedes les haya quedado clara o que les haya quedado flotando en la mente este rato sobre lo que es el realismo y la literatura de este grupo. Repito, entonces son dos cosas, una sinopsis de lo que hayan entendido sobre el grupo de Guayaquil y características de este grupo. Utilicen el chat y anoten allí, por favor, sus respuestas, que ya las leemos y compartimos con todos. Chicos, si tienen alguna consulta, por favor, háganlo. Por favor, si algún punto no les quedó claro, queremos que anoten en el chat sus respuestas a estas dos interrogantes. Un pequeñísimo, breve resumen del tema que acabamos de tratar y una característica de esta generación, ¿ya? Y acompáñennos con su cámara. No se vayan, por favor, porque la razón de ser de nuestro trabajo son ustedes, así que los queremos aquí presentes. Aquí nos dice Rich me parece el nombre del estudiante, dice, eran considerados los 5 en un puño de poemas, los cuales estaban conformados por, no sé si desea todavía completar el mensaje por los integrantes o está preguntando sobre el nombre de los integrantes. Ya si de repente esa era la pregunta de él, que necesita saber los nombres de los integrantes. Estamos hablando que al comienzo empezaron con 3, que son Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara, acompañado de Demetrio Aguilera. Ya después se les une lo que son ya 2 escritores que tenían un reconocimiento más avanzado en Guayaquil, que son José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco, para que quede un poquito claro también ese tema. También la señorita Helen Lojano nos hace este aporte. Dice que ella recuerda que en esta época se produjo la primera guerra o protesta de trabajadores. Es verdad, Helen, en 1922, en noviembre, se produce ese reclamo, esa huelga. Lamentablemente muchos murieron en esa huelga, pero quedó un buen legado, digamos, de protesta
por la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores. Muy bien está Helen en su respuesta. Sigan participando, por favor, jóvenes, que vamos a leer sus respuestas. Y hasta el día de hoy, o sea, las huelgas que se dan en Ecuador y las que se presentan son por las personas que, hablemos por ejemplo de los indígenas, una huelga indígena es lo que se mueve dentro del Ecuador para protestar cualquier cosa que esté mal dentro de la historia y de cierta manera se da oído, o sea, son las personas que nos dan, nos reclaman nuestros derechos y siempre ha sido durante la historia que siempre las personas con menos privilegios, las personas de pueblo, las más trabajadoras son las que salen a protestar y a reclamar los derechos de todo el país. Y diríamos así actualmente, nosotras las personas que tenemos un poquito más de comodidad, nos quedamos en casa esperando los resultados y después celebramos por las obras de otros cuando no estamos inmiscuidos totalmente ahí. A ver si, Andrea, a ver qué punto le quedó a usted flotando en su cabeza acerca de este tema que acabamos de trabajar. Andrea, la escuchamos. ¿Qué fue lo que a Dice, usted... me repite la pregunta, es que tengo Ya, entrecortada el internet. ya. Andrea, ¿qué punto sobre este tema le quedó a usted en este momento en su cabeza? ¿Qué es lo que más recuerda de la exposición que acabamos de escuchar? Que el ISEN fue que en 1922 se produjo la primera huelga de trabajadores, que fue violentamente y se desató una gran masacre que marcó la historia. Perfecto, Y muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Andrea? Ya le interrumpí. que también existieron algunos poetas, escritores y literatos Bueno, que causaron emociones en sus lecturas. sí, les cuento que acá en Cuenca está el famoso Alfonso Cuesta y Cuesta, con su obra, bueno, uno de los cuentos que este ratito se me viene a la mente es La Medalla, de Alfonso Cuesta y Cuesta, que también perteneció a esta generación. Y en Loja está Ángel Felicísimo Rojas, con una novela también muy famosa, El Éxodo de Yangal. Ellos también pertenecieron jóvenes a esta generación, así que fue como un movimiento alrededor del Ecuador, ¿ya? Gracias, Eugenia, nos ha ayudado y nos ha esclarecido muchos puntos sobre este tema. ¿Qué nos puede decir, a ver, al respecto uno de los varones? A ver, Kevin Ochoa, él siempre participa. Kevin, ¿qué punto le quedó de este tema tratado a usted? Kevin, le escuchamos. ¿Cómo dijo Licia? No le escucho bonito. A ver, Kevin, ¿qué punto de interés o cuál fue lo que más le quedó este rato de la exposición? ¿Qué recuerda? Así sobre la lucha que ellos tuvieron, Licia. Ya. Muy bien, siga, vamos. ¿Qué más? Que ellos estaban así, queriendo hacerse valer, dicen, y no, y como que no les prestaban mucha atención, pero ellos al final lo lograron. Ya. Les ha quedado bastante claro, está bastante bien. A ver si Gaby puede intervenir también. Gaby, ¿qué nos puede aportar sobre este tema? ¿Qué entendió sobre este tema usted? Gaby, Gabriela. A ver si Gaby está escuchando. Somos como sesiones de espiritismo, dicen ahora. Estamos, Gaby, ¿estás ahí? Así nos pasamos ahora. ¿Alguien más que quiera aportar un poquito más de lo que, o alguna duda también que puedan tener? Un comentario extra, algo que ustedes sepan, que les hayan, no sé, informado sus abuelos, sus padres, a veces en casa también se habla mucho del pasado en nuestro país, como anécdotas, como historias. A ver, Daniel Villalta, ¿qué nos puede decir sobre el tema? Daniel. Vamos, déjennos bien. ¿Qué pasa que el día de hoy todas han apagado sus cámaras y algunos no quieren ni encender sus micrófonos? Daniel Villalta. Están tímidos hoy día los chicos, pero sí suelen participar, así que a veces sucede. A ver, Daniel. A ver, Richard acaba de escribir, dice lo siguiente: su ambiente estaba claramente basado en el ambiente rural, es verdad, ¿no?
bueno, en la costa, lo que son el tema del Montubio, y en la sierra, lo que son los guasipungueros, ¿no? O sea, es verdad, ese es el ambiente más preponderante o más relevante que existe en esas obras literarias de esa época. A ver si es que usted puede leer, Eugenia, algo más dice Richard. Ya, o sea, como les decía, por ejemplo, esta literatura está basada en lo que es en el reclamo social. Lo que sí me parece también un punto llamativo es, por ejemplo, cuando nosotros escribimos ahora un artículo o cualquier cosa que podamos escribir, no nos permiten expresarnos como en realidad quisiéramos o nos dicen tales palabras no pueden poner. En cambio, en esa época se permitía y ellos ponían en sí cómo se expresaban ellos normalmente en su diario vivir, como le decía, incluso no omitían las malas palabras que uno no puede decir ahora ni escribir ese tipo de palabras, digámoslo así. En cambio, en la literatura de ellos, en muchas obras encontramos cómo hablaba un Montubio exactamente, cómo utilizaba su vocabulario y cuando tenía que quejarse, obviamente no se quejaba con las mejores palabras, sino iba desde insultos, con palabras, como se dice, soeces. Entonces, todo eso está plasmado en la literatura y se permitía y ahora es como que nosotros vemos algo y nos asustamos un poquito o no nos permiten. Entonces, son las diferencias que yo pude encontrar en ese aspecto. Kevin está levantando la mano. A ver, Kevin, le escuchamos. Licen, disculpe, ¿puede dejarle entrar a la Yamilet Guerrero? Dice que se ha leído en internet y no ha podido entrar de pronto. No sé si está en sala de espera. No estoy yo como anfitriona este rato. Aquí Está dicen en sala. 4 personas, revisar, ¿no? Bueno, en todo caso ya estamos casi por finalizar nuestra clase y no sé si hay algún punto final que usted quiera decir, Eugenia. Bueno, yo como estudiante les puedo recomendar, o sea, decir que nos instruyamos un poquito más acerca de la historia de nuestro país, es muy llamativo, nos enriquece mucho lo que es en la parte cultural, en la historia, el saber, el porqué de las cosas, cómo se han llegado a tener derechos, cómo podemos ahora llegar a poder reclamar sobre algo y tener oídos que nos escuchen, o sea, todo eso es un proceso histórico. Entonces sería muy recomendable en ese aspecto poder buscar información ahora que tenemos al alcance del internet. Ya no es tan necesario de coger todo el libro de 300 hojas y leer, sino buscar un resumen que en sí nos dé un poquito de pautas a saber qué ha pasado en los años anteriores en la formación de nuestro país y de nuestra historia en los pueblos. Eso, licenciada. Muchas gracias. En realidad ha sido muy fructífera esta jornada. Espero que para nuestros chicos también lo haya sido y tengan y se les quede pues ese gusano o ese bichito de la investigación y de la lectura. Solamente el leer nos va a abrir muchos espacios, no solamente en nuestra mente, sino también en el medio laboral. El leer es aprender para vivir. Así que gracias, jóvenes. Una linda tarde. Muchas gracias, Eugenia, por haber compartido con nosotros estas experiencias que usted tiene y que está con los bríos nuevos para continuar siempre pues en la docencia, que es una carrera maravillosa y lo va a hacer mejor cuando regresemos a la presencialidad. Gracias, Muchas licenciada. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo grande para todos ustedes.